Hoy en Agenda Noti Sports se terminó el sueño. México cae en el Estadio Azteca ante Inglaterra y se queda en los octavos de final. Ahora los Tres Leones enfrentarán en Miami a Noruega, que dejó en el camino a la verde amarela. Se terminó el ciclo de Javier Aguirre, quien se despidió al término de este partido. Empezará la era Rafa Márquez. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Saludos y bienvenidos a esta agenda deportiva. Iniciando semana en este lunes 6 de julio del 2026. Uno quisiera estar hablando en estos momentos, por supuesto, de una victoria mexicana, de estar hablando del próximo partido que sería en Miami, frente a la selección de Noruega, que eliminó a Brasil. Ya estaremos platicando de ese partido, pero no fue así. Ha terminado esta participación de México, una participación realmente destacada, aunque se queda en el mismo lugar. Se queda en el lugar de siempre, en los octavos de final, en una participación, decíamos, histórica por la primera fase que se logró, porque se terminó primer lugar de grupo, porque se terminó con 9 puntos, porque no había recibido gol la selección y porque México había dado el mejor partido frente a la selección de Ecuador en los 16avos de final, en un formato donde hay más selecciones en esta Copa, donde México pues buscaba precisamente dar ese paso de calidad, enfrentando a un rival de jerarquía, a un rival de mayor envergadura de los que había enfrentado en la primera fase. Eso no fue culpa de México. México había cumplido al derrotar a Sudáfrica, a Corea y a Chequia y también a Ecuador. Pero enfrente, en el Estadio Azteca ayer, tuvo una selección que cuando le dan y aprovecha errores del rival, simplemente no fallan por la calidad que tienen, porque hay que recordar que sus futbolistas juegan en la mejor liga del mundo, que es la Premier League, y porque con futbolistas de una calidad individual diferente, porque ayer lo demostró Bellingham, porque se hablaba de Harry Kane. Bueno, precisamente eso fue lo que ocurrió. México empezó bien el partido, México tuvo oportunidades, hay que decir que Pickford también, el arquero, tuvo, te diría, un par de atajadas muy interesantes. En la primera parte una atajada que va abajo, que le busca hacer daño y Pickford sacó una pelota muy buena en el primer tiempo. También un cabezazo de Raúl Jiménez que parecía se metía un gran centro del Piojo Alvarado. Pero Pickford estuvo ahí y en la primera parte, en las transiciones, cuando México pierde un balón, Gil Mora, por cierto, uno de los que pierde el balón, no por esto hay que señalar ni por supuesto obviamente hablar de que el muchacho no sirve para nada. Al contrario, yo aquí lo he sostenido. Gil Mora es el futuro, ya es una realidad con 17 años, pero son errores, y no solamente él, en las transiciones muchos se equivocaron, desatenciones en las marcas, y con esa velocidad que tuvo Inglaterra en los contragolpes, hizo pagar a la selección mexicana, y el primer gol llegó por conducto de Bellingham al 36, con un desborde de Saka por derecha. Se perdió en la marca, también hay que decirlo, Sánchez, pero la jugada inicia más atrás y Bellingham mandaba el primer gol al fondo de la portería mexicana ante un repleto Estadio Azteca, más de 80,000 espectadores que quedaban callados ese minuto. Aparecía Bellingham nuevamente, Gordon robaba la pelota, otra vez la velocidad, combinación con Kane, con los que saben, y Bellingham, que es una constante pisando el área, ya lo había hecho en otros partidos y era el 2-0. Parecía ahí que pues el Estadio Azteca y que no habría capacidad de reacción, y esto quiero destacarlo. Me gustó mucho la reacción que tuvo México, la reacción que tuvo, no bajar los brazos, porque cuando se da el 2-0, pues se pensaba lo peor, ¿no? Una goleada, podía venir el tercero, el cuarto, tal vez, como estaba defendiendo México, pero apareció un tiro libre. Quiñones aprovechó un rebote de Konsa, un mal rechace, y Quiñones la prendió para el 2-1 antes de irse al descanso México, y eso le daba la esperanza. Por supuesto, era un partido nuevo. Todavía pues una expulsión de Cuanza al 53 que daba más esperanza para México, porque al minuto 53 tener un elemento de más creo que permitía soñar a la selección mexicana, pero después una nueva desconcentración, y hay que decirlo, errores puntuales que nuevamente contra selecciones de este calibre no te puedes permitir.
una pelota que no toma bien Edson Álvarez junto a Kane, ni siquiera hace por la bola, no se levanta, se va la pelota, se alarga la pelota y el tal Arrangel sale y le comete penal a Gordon para que Kane, desde los 11 pasos, el capitán no perdona y era el 3-1. Ahí se ponía cuesta arriba el partido para México con un hombre de más. Raúl Jiménez al 69 marcan una falta porque ya había hecho modificaciones Javier Aguirre. Brian Gutiérrez entró, le cometen la falta y Raúl Jiménez, un especialista, no perdonó. Era el 3-2 y toda la parte final del partido fue ese tenor, fue esa manera de jugar de México, de tratar de hacerle daño a un equipo que sí iba a estar defendiendo, que prácticamente los últimos 20, 25 minutos era eso, jugar a defenderse. Hizo cambios Javier Aguirre, sacó a Julián Quiñones. Claro que uno puede preguntar por qué sacó Javier Aguirre a uno de los mejores elementos. Después él lo explicó. Él dijo que intentó poblar el área con todos sus delanteros, porque metió al Memote Martínez, porque metió a Santi Jiménez, porque ya estaba Raúl Jiménez. Entonces tenía tres delanteros para poblar el área y que alguien les mandara servicios. Explicaba que la salida de Quiñones él pretendía que Gallardo por un costado y el Piojo Alvarado por otro fueran los que nutrieran de servicios a estos delanteros. Intentó México, la realidad es que sí faltó ese hombre por las bandas que pudiera desequilibrar y que pudiera hacer algo más. México intentó, México trató, pero la selección inglesa, hay que decirlo también, pues los movimientos que hizo el propio técnico Thomas Tuchel, pues le resultaron, ¿no? Le resultaron. Acabó metiendo a Spence, acabó metiendo a John Stones, ¿no? Futbolistas de más de 1.85 de estatura, futbolistas altos para defender precisamente lo que quería hacer México, el juego aéreo, pero de esta manera termina perdiendo México, 3-2. Termina perdiendo con la sensación, sí, de que pudo alcanzarle para el empate, de que a momentos jugó mejor que Inglaterra, pero Inglaterra aprovechó, Inglaterra fue contundente, y sí, hay que decirlo, por supuesto, y hay que aplaudirle y hay que darle las gracias a la entrega de los futbolistas, no en este partido, durante toda la Copa. Javier Aguirre hizo un buen papel, tomando en cuenta cómo tomó a la selección, hizo, digamos, un gran papel. Javier Aguirre se sigue quedando en esa misma etapa en donde había estado en todas las copas anteriores, porque hay que recordar que en Estados Unidos también se quedó en esta misma instancia, perdiendo ante Estados Unidos, en Sudáfrica lo mismo, perdiendo ante Argentina, y nuevamente se repite la historia. ¿Por qué queda esa sensación? Claro, de que se pudo hacer más, porque tenías un hombre de más en la cancha, porque tenías a la afición detrás, porque se había generado esta nueva conexión con la afición, y eso lo quiero rescatar. Hubo una conexión que se había perdido con la afición mexicana, y la primera ronda, la manera en que jugó México, porque cuando se cuestionan las formas, muchas veces hablamos de formas, y en esta ocasión creo que las formas cuentan, y México jugó de una manera distinta, y por eso la conexión desde la cancha a la tribuna, y creo que eso yo lo rescato, que fue para mí lo más relevante que hizo Javier Aguirre, volver a conectar a la afición con la selección mexicana. Hay mucho que trabajar, por supuesto, en una reflexión. Yo siempre y comento que se tiene que pensar a futuro. Javier Aguirre, al término del partido, en conferencia de prensa, se despidió, dijo que era su último partido en el Azteca. Le pasó la estafeta a Rafa Márquez, que será el nuevo director técnico de México, en este nuevo proyecto que lo venían puliendo, ¿no? Lo nombran a Rafa para que sea asistente de Javier Aguirre, para que empiece a hacer sus pininos ahí, para que empiece a conocer, a internarse en esa parte de la dirección técnica, porque es un hombre que evidentemente tiene mucha experiencia por su recorrido como jugador en selección mexicana, pero lo ponen, y era la idea llevarlo con Javier Aguirre como su asistente, para que empiece ahora sí la etapa de él como técnico, donde dicen que su cuerpo de asistentes estará Andrés Guardado, y que Javier Aguirre, bueno, pues que le haya aprendido, y que Javier Aguirre platique con él, y sobre todo con la parte directiva, porque yo digo, a ver, México, y es imposible pensar, y hablo de proyectos, y ojo, de proyectos, no hablo de lo que hicieron los futbolistas
en este torneo, porque una vez más, lo reitero, me parece que los futbolistas dejaron todo en la cancha con grandes actuaciones, como la de Ecuador. Hace mucho yo no veía un partido como esos. La derrota contra Inglaterra la vendieron cara. Me pareció una actitud sensacional de todos los futbolistas. A nivel individual, yo rescato a Gil Mora, rescato por supuesto a Eric Lira, que tuvo para mí fue de los mejores en esta Copa, junto a Julián Quiñones, que por cierto se convierte en los máximos anotadores para México en Copas del mundo. Tiene 4, con Luis Hernández con 4 y con Javier Hernández. Raúl Jiménez llegó a 3. Pero mi punto es, a ver, si México quiere mejorar estas instancias donde siempre ha pertenecido a los octavos de final, es decir, estar entre las 16 mejores de la selección, pero se quiere dar ese paso de calidad, se tiene que pensar en respetar procesos y en hacer cosas distintas. Y en respetar procesos se habla de ir a fondo, de trabajar en formadores, de obviamente tener una liga más competitiva, y eso incluye que haya ascenso y que por supuesto, que haya el no descenso, que lo quitaron, el límite de extranjeros. Nos tardaríamos mucho, pero que se respeten los procesos y que no se pretenda, porque fue lo que pasó en un proceso que tuvo varios técnicos de por medio otra vez, ¿no? Porque recordemos lo que pasó con Jimmy Lozano, con Coca, cambios de directivos, y a eso me refiero, que era muy difícil pretender que a México le salieran las cosas con una concentración que se planteó y que le salió a Javier Aguirre, una concentración de 40 días, le alcanzó para llegar a estas instancias y jugar de esa manera. Pero si se respetan los procesos, si se piensa a mediano y a largo plazo, al Mundial de 2030, al del 2034, para pues respetar a estas nuevas generaciones, porque ahí están los Mateo Chávez, porque ahí está Gil Mora, porque ahí está el caso de Obed Vargas, porque ahí está el caso de Eric Lira, porque ahí está el caso de Armando González de la Hormiga. En fin, hay jugadores que se les puede trabajar, pero ahí no debe terminar todo para los directivos que tienen que hacer su trabajo para que sigan saliendo futbolistas y que se nutra la selección de Rafa Márquez, y que la selección de México, la mayor, tenga un estilo que permee a las selecciones juveniles. Eso es lo que a mí me gustaría, y que no se hagan planes de último, ¿no? Tratar de hacer la tarea o tratar de aprobar el examen estudiando la última noche anterior y pretender pasar con 10, porque no va a suceder, que creo que, si me permiten el ejemplo, fue lo que pasó. México se estaba rezagando, México hizo la tarea tarde, México estudió tarde para el examen, y yo diría que alcanzó en el proceso a pasar de panzazo, pasó de panzazo y terminamos justo en el mismo lugar, en los octavos de final. Por supuesto, agradecer a todos los seleccionados por la gran entrega, a Javier Aguirre, porque insisto, para mí lo más rescatable es esa comunión que logró nuevamente entre la afición mexicana y la selección nacional. Cosas que pasaron, obviamente el grito homofóbico que volvió a aparecer a momentos en la tribuna, a meterse con el arquero, no falta el que no ha entendido, ¿no? Y esto se convierte en una borregada, y también pues hay que señalarlo, ¿no? No hubo festejos, obviamente había un operativo importante en Reforma, con más de 17,000 elementos para que no ocurrieran pues hechos lamentables, y bueno, quedó ahí la ilusión, el corazón roto nuevamente para los mexicanos, que la vida sigue, la vida continúa, la Copa continúa, y yo creo que es una gran oportunidad para de verdad que se hagan de otra manera las cosas, respetando procesos, y que no se empiece a manosear, y empieza a irle mal a Rafa. No, hay que tener paciencia, y saber trabajar con la materia prima, que creo ya se demostró que se tiene aquí en México, y que se pueden hacer de mejor manera las cosas. Por cierto, Santi Jiménez, ya para cerrar el tema de México, Santi Jiménez, que había entrado de cambio, salió lesionado, se pensaba que era una fractura en el tobillo, los reportes indican que será un esguince, que es un esguince de segundo grado. Para Santi Jiménez, un abrazo, una pronta recuperación. Se habla de 8 semanas de recuperación de esta lesión de Santi Jiménez. Una pena que haya terminado también para él de esta manera la Copa. Y la selección mexicana pues regresó al centro de alto rendimiento ya por la noche.
rompieron filas y bueno, pues a recibir unas merecidas vacaciones. Termina entonces la Copa para la selección de México, eliminado en la ronda de octavos de final frente a los Tres Leones, que fueron un equipo que demostró su jerarquía y que aprovechó los momentos importantes. Y en más noticias de esta Copa, Brasil queda eliminada, la verde amarela, una de las selecciones históricamente más poderosas. El último año que ganó una justa fue en el 2002 y de ahí pues Brasil no ha podido, eliminado en el 2006 en cuartos de final, en 2010 en cuartos de final, en ese 2006 perdió con Francia, en el 2010 perdió con Países Bajos, en el 2014 en casa, cómo olvidar ese 7-1 que le propinó a Alemania, en Rusia 2018 cuartos de final, Bélgica lo deja en el camino 2-1. En Qatar, en penales, en cuartos de final, Croacia lo elimina y pues se repite la historia. Ahora la selección de Brasil comandada por Carlo Ancelotti, que además hicieron un movimiento que nunca se había dado en Brasil, un técnico extranjero, por supuesto un técnico probado en Europa, campeón, ganador de absolutamente todo como el italiano Ancelotti. Pero no le alcanzó a Brasil, es la realidad, hay mucho trabajo que hacer en la verde amarela, ya decíamos esta historia de sequía que tiene la selección brasileña, ¿no? Que enfrentaba a Noruega en New Jersey, en un partido en donde los noruegos supieron resistir, a pesar de que parecía que Brasil hacía daño. Hay que darle crédito a Nyland, el arquero noruego. Por supuesto, hablar de lo que hizo Haaland, pero lo que hace el arquero noruego puntualmente en un balón en la segunda parte, cuando hay un desvío que parecía la pelota se iba al fondo, hace una reacción increíble, felina, donde parecía que la pelota se clavaba al ángulo, pues se tira y saca una gran jugada para mantener todo la portería a cero. Hay que decir que Brasil tuvo una oportunidad. Le cometen en la primera parte una falta a Mateus Cunha, que después cobraría Bruno Guimaraes, que fallaría, y de ahí pues todo empatado hasta la segunda parte, donde Noruega cada vez que tenía el balón, porque pues uno se queda con lo de Haaland, por supuesto es una máquina de hacer goles Erling Haaland, con este doblete, que terminó el partido 2-1, doblete de Erling Haaland. Con este doblete llegó a 7 goles empatando por el campeonato de goleo, para que nos demos de una idea de lo que hace Haaland, empatando a Messi y empatando a Mbappé con esta cantidad de anotaciones. Pero pues hablemos de lo que hace Patrick Berg, Odegaard, ¿no? que tuvo un partidazo, obviamente lo de Haaland, lo de Nusa. No es nada más Haaland, es una selección que defiende bien. Hablábamos de Nyland, el portero, y que cuando ataca, y si tú le permites cualquier movimiento, cualquier espacio, Erling Haaland te acaba vacunando, como al minuto 80 ocurrió. Schelderup se escapó por izquierda, sirvió a Haaland, un gran servicio de Schelderup, que mandó un gran pase al espacio, prácticamente para ganarle a los centrales. Haaland se le anticipa muy bien al central, a Gabriel Magalhães, y un remate de cabeza perfecto para el 1-0. Todavía ahí, al minuto 80, daba la sensación, insisto, de que Brasil podía hacer daño cuando viene esa tajada que les hablé de Nyland, pero luego al minuto 90, otra vez, nadie le sale al área, es decir, Haaland mete un zurdazo fuera del área, pero nadie ya llega a apretar al delantero noruego, nadie llegó a incomodar, y así es muy difícil con un delantero de esa calidad. Pues la puso pegada al poste y era el 2-0, ya prácticamente imposible para la verde amarela con lo que quedaba de tiempo. Marcaron un penal para Brasil todavía en tiempo de compensación. Cobró Neymar, que se hizo de palabras con el arquero Nyland. Nyland lo retó para que tratara de patearlo a donde él le estaba diciendo, pero pues Neymar lo cobró de gran manera, no le alcanzó a Brasil, terminó perdiendo 2-1. Al final del partido obviamente dio la cara a Ancelotti, le preguntaron que por qué la elección de Bruno Guimaraes. Él dijo que en la estadística de los tiradores de penales él aparecía como primera opción. Le preguntaron que por qué no Vinicius,
y él dio una lista de tiradores de penales, refiriéndose a estadísticas que tenían ellos estudiadas, hablando de Bruno Guimaraes como la primera opción, incluso a Rafinha, obviamente lo de Rafinha que no estuvo por la lesión, como las primeras opciones. Mateus Cunha, incluso hablaban de Martinelli y hasta después Vinicius. Esa fue la explicación que dio Carleto Ancelotti, que dijo: el trabajo realizado es bueno, pero el fútbol es así. Ahora hay que administrar la tristeza de una derrota, algo que estoy bastante acostumbrado, y dijo que pues también empezaba un nuevo ciclo para Brasil, que tendrá que hacer muchas modificaciones de cara a lo que será su futuro, porque insistimos, Brasil no levanta una copa desde el 2002 y ya les había yo hecho el recuento de dónde se han quedado los brasileños, ¿no? Para México, si se me permite la comparación, a excepción de la copa que jugó Brasil en su país en el 2014, donde llegaron a semifinales, bueno, pues los brasileños llegan o se quedan en cuartos de final en las últimas justas, y pues México se queda en los octavos de final. En esta ocasión Brasil se quedó también en la misma instancia que México, perteneciendo a esos 16 países o a esas 16 mejores selecciones del mundo. Y el día de hoy, ya para cerrar, 2 partidos más de estos octavos de final. Un juegazo entre la selección de Portugal y la selección de España. Seguirá avanzando la selección de Cristiano Ronaldo, enfrenta a uno de los favoritos como es de España, con un estilo que sabemos que maneja el equipo de Luis de la Fuente, con mucha posesión, con los Oyarzábal, con estos futbolistas que pueden llegar a desequilibrar el caso de Lamine Yamal. Y por el otro lado, Estados Unidos más tarde enfrentará a Bélgica, con algo de controversia, porque para este partido Balogun, el delantero titular, no iba a estar para enfrentar a Bélgica, pero la FIFA le quitó la tarjeta roja a Folarin Balogun, que podrá estar disponible. Había resultado expulsado en el compromiso de 16avos contra Bosnia y Herzegovina. De acuerdo con la FIFA, el futbolista podría tener actividad con los belgas. Balogun recibió esta expulsión al 64. Rafael Klaus, después de la revisión del VAR, mostró que pisó el tobillo de Tarik Muaremovic y aceptaron la decisión del comité disciplinario, y nos complace que Folarin Balogun pueda competir. FIFA detalló que la tarjeta roja queda en suspenso durante un periodo de prueba de 1 año, esto en común acuerdo con la aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, según el capítulo 4, artículo 27, que indica que el órgano judicial es el encargado de decidir si se suspende total o parcial al infractor. No obstante, en caso de recibir otra expulsión, ahora sí tendría que cubrir su castigo, pero pues hay controversia, porque la Federación de Bélgica, a través de un comunicado, dice: si un jugador o un oficial del equipo es expulsado como resultado de una tarjeta roja directa o indirecta, 2 amarillas, no debe jugar el siguiente partido. Y ahí está la polémica. Balogun sí va a poder participar en Seattle contra la selección de Bélgica. El partido es hoy a las 6 de la tarde. A ver si Balogun no termina anotando y la polémica pues va a seguir creciendo en torno a este futbolista estadounidense. Hasta aquí la información en esta agenda deportiva de lunes. Nos escuchamos y vemos mañana. Recuerda que estamos en nuestras distintas redes sociales en Noti Sports MX.